Mictlán Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 7. El Rostro. Escrito por Edward Frederick Benson. Narrado por Tonatiuh Torres. Sentada junto a la ventana abierta, en aquella calurosa tarde de junio, Hester Worth empezó a meditar seriamente acerca de los presagios y la nube depresiva que la habían acompañado todo el día, y con gran sensatez enumeró para sí misma las múltiples causas de felicidad en su vida. Era joven, extremadamente atractiva, acomodada, gozaba de una salud excelente y, por encima de todo, tenía un esposo y 2 hijos pequeños, adorables. Ciertamente no existía ruptura alguna en el círculo de prosperidad que la rodeaba, y si en esos momentos una hada madrina le hubiera entregado la gorra de los deseos, habría dudado si ponérsela sobre la cabeza, pues no podía pensar en nada que fuera digno de tal solemnidad. Tampoco podía acusarse de no apreciar esas bendiciones. Las valoraba y disfrutaba enormemente, y deseaba de corazón que todos aquellos que con tanta munificencia habían contribuido a su felicidad pudieran compartirla. Hizo una revisión muy deliberada de todo, pues se encontraba realmente ansiosa, más de lo que se atrevía a admitir, por encontrar algo tangible que pudiera justificar la sensación siniestra de que se acercaba el desastre. También había que considerar el clima, pues durante la última semana había hecho en Londres un calor sofocante. Pero si era esa la causa, ¿por qué no lo había sentido antes? Quizá el efecto de aquellos días sofocantes y sin aire hubiera sido acumulativo. Era una idea, aunque sinceramente no parecía muy buena, pues lo cierto es que el calor le encantaba. Dick, que lo odiaba, solía decir que era extraño que se hubiera enamorado él de una salamandra. Cambió de postura y se irguió en su asiento junto a la ventana, tratando de recuperar su valor. Desde el momento mismo en que despertó, supo que soportaba ese gran peso. Y ahora, tras haber hecho lo posible para encontrar cualquier motivo de su depresión y haber fracasado totalmente, se disponía a mirar las cosas cara a cara. Se avergonzaba de ello, pues la causa de ese estado de ánimo amedrentado que la atenazaba era tan trivial, tan fantástica, tan excesivamente estúpida. Sí, nunca me sucedió nada tan tonto, pensó. Debo considerarlo directamente y convencerme de lo tonto que es. Permaneció un momento aferrándose las manos. La noche anterior había tenido un sueño que años atrás había sido habitual, pues de niña lo había soñado una y otra vez. En sí mismo el sueño no era nada, pero en la época de la infancia, siempre que la noche anterior lo había tenido, a la noche siguiente tenía otro, que contenía el origen y el núcleo del horror, y despertaba gritando y luchando bajo la pesadilla abrumadora. Hacía ya unos 10 años que no lo había experimentado, y por lo que podía recordar, habría dicho que se había vuelto oscuro y distante. Pero la noche anterior había tenido el sueño de advertencia que solía anunciar la visita de la pesadilla. Y ahora, todo el almacén de la memoria, aunque estuviera lleno de cosas brillantes y hermosas, no contenía nada tan vivo
como el sueño. El sueño de advertencia, el telón para la noche siguiente, era en sí mismo simple e inocuo. Le parecía estar caminando por un acantilado alto y arenoso, cubierto de hierba baja. A su izquierda, a 20 metros, estaba el borde del acantilado, que caía entonces en una empinada cuesta hacia el mar, situado al pie. El camino que ella seguía la conducía a través de campos rodeados de setos bajos y resultaba suavemente ascendente. Cruzaba una media docena de esos campos, subiendo las escaleras que por encima de las cercas comunicaban uno con otro. Pastaban allí ovejas, pero nunca había un ser humano, y siempre era el crepúsculo, como si estuviera cayendo la noche y tenía que darse prisa porque alguien, ella no sabía quién, la esperaba, y no recientemente, sino desde hacía muchos años. Cuando subía la cuesta, veía un grupo de árboles bajos que crecían curvados por la continua presión del viento que soplaba desde el mar, y cuando los veía, sabía que su viaje casi había terminado y que el innombrable, que tanto tiempo llevaba aguardando, estaba en algún lugar cercano. El camino se interrumpía en ese bosquecillo, y las inclinadas copas de los árboles por el lado del mar casi le servían de techo. Era como ir en un túnel. Enseguida, los árboles de la parte delantera empezaban a disminuir, y a través de ellos veía la torre gris de una iglesia solitaria. Se levantaba en un camposanto que parecía llevar mucho tiempo abandonado, y el cuerpo de la iglesia, entre la torre y el borde del acantilado, estaba en ruinas, sin techo y con las ventanas abiertas, rodeadas de espesos crecimientos de hiedra. El sueño preliminar se detenía siempre en ese punto. Era un sueño que provocaba preocupación e inquietud, pues tenía la sensación del crepúsculo y la del hombre que la aguardaba desde hace tanto tiempo, pero no podía considerarse como una pesadilla. Lo había experimentado muchas veces en la infancia, y quizá era el conocimiento subconsciente de la noche que con seguridad iba a producirse lo que le daba esa inquietud. Y ahora se había vuelto a producir, idéntico en todos los aspectos, salvo en uno, pues la noche anterior le pareció que en los 10 años que habían pasado desde la última vez, se alteró la visión de la iglesia y del cementerio. El borde del acantilado se había aproximado más a la torre. Ahora estaba a 1 o 2 metros de ella, y las ruinas de la iglesia, salvo un arco roto que había sobrevivido, habían desaparecido. En su avance, el mar llevaba 10 años tragándose el acantilado. Hester sabía que ese sueño le había oscurecido el día, por las pesadillas que seguían, y siendo una mujer sensata, tras haberlo reconocido, se negó a admitir las consecuencias. Probablemente pensar en ello bastaría para asegurar el regreso del mal sueño, y sabía con seguridad que no quería en absoluto que eso sucediera. No era una de esas pesadillas ordinarias, confusas y revueltas. Era muy simple, y sentía que concernía al innombrable que la aguardaba. Pero no debía pensar en ello. Puso toda su voluntad e intención en no pensar en ello. Y como ayuda a su resolución, escuchó el sonido de la llave de Dick en la puerta principal y su voz llamándola. Salió al pequeño y cuadrado recibidor principal y lo encontró allí, fuerte, grande y maravillosamente real.
«Ese calor es un escándalo, un ultraje, una abominable desolación», gritó él enjugándose el sudor vigorosamente. «¿Qué hemos hecho para que la providencia nos coloque en esta sartén? Luchemos contra el calor, Hester. Salgamos de este infierno y vayamos a cenar. Ah, te lo diré susurrando para que la providencia no se entere. Hampton Court». Ella se echó a reír. Aquel plan le resultaba muy conveniente. Regresarían tarde, tras haberse distraído, y cenar fuera resultaba al mismo tiempo delicioso y un motivo de olvido. «Estoy de acuerdo, y segura de que la providencia no nos ha oído. Vayámonos ahora». «Perfecto. ¿Ha recibido alguna carta?» Fue hacia la mesa en la que había algunos sobres con sellos de medio penique y de aspecto muy poco interesante. «Ah, recibos de facturas», dijo. «Solo un recordatorio de lo tonto que es uno por pagarlas. Una circular, un consejo que no he pedido acerca de invertir en marcos alemanes, un suplicatorio en una circular que empieza: querido señor o señora». Es una impertinencia pedirle a uno que se suscriba a algo sin saber de antemano si es hombre o mujer. Una visión privada de retratos de la Walton Gallery. No podré ir. Reuniones de negocios el día entero. Quizá a ti te gustaría ir a verlos, Hester. Me han dicho que hay unos Van Dyke muy hermosos. Eso es todo. Salgamos. Hester pasó una velada realmente tranquila, y aunque pensó en contarle a Dick sobre el sueño solo para oír la gran carcajada que le soltaría por ser tan tonta, no lo hizo, porque nada de lo que le dijera sería tan bueno para su miedo como solo ver su fuerza y vigor. Además, tendría que explicarle el motivo de su efecto perturbador, decirle que en otro tiempo solía tener ese sueño y contarle la secuela de las pesadillas. Ni pensaría en ellas, ni las mencionaría. Era mucho más prudente sumergirse en la extraordinaria cordura de Dick y sentirse envuelta por su afecto. Cenaron al aire libre en un restaurante situado a las orillas del río y después dieron un paseo. Era ya casi medianoche cuando, calmada por el frescor y el aire y por la robustez de su fuerte compañero, se dejó conducir de regreso a la casa mientras él llevaba el coche al garaje. Entonces se maravilló del estado de ánimo que la había acosado y que tan distante e irreal se había vuelto. Se sentía como si hubiera soñado con un naufragio y al despertar estuviera en un jardín seguro y abrigado que la tempestad no podía atacar ni las olas batir. ¿Pero acaso no estaba allí, aunque remoto y oscuro, el ruido de las olas distantes? Dick dormía en el vestidor, que comunicaba con el dormitorio de ella, cuya puerta dejaban abierta para que entrara el aire y el frescor. Y ella cayó dormida casi nada más apagar la luz, cuando la del vestidor seguía todavía encendida. Hester empezó a soñar inmediatamente. Se hallaba de pie en la orilla del mar. Había marea baja y las franjas de arena recubiertas de objetos abandonados y varados brillaban en un crepúsculo que iba convirtiéndose en noche. Aunque nunca había visto aquel lugar, le resultaba terriblemente familiar. En la cabeza de la playa había una empinada montaña de arena y sobre el borde de esta una torre de iglesia de color gris. El mar debía haber invadido y socavado el edificio del templo, pues abajo del montículo había bloques de construcción desperdigados, lo mismo que algunas lápidas, mientras otras tumbas seguían en su sitio, marcando su silueta blanquecina sobre el telón de fondo del cielo. A la derecha de la torre estaba un bosquecillo de árboles achaparrados que el viento marino había curvado hacia un lado, y ella sabía que en la parte superior del montículo, varios metros hacia adentro, había un camino que cruzaba campos, con escaleras de madera para pasar por encima de las cercas de uno a otro, y que atravesando un túnel formado por árboles, iba a dar al cementerio. Todo aquello lo captó en una sola mirada y aguardó contemplando el montículo de arena coronado por la torre de la iglesia, el terror que iba a revelarse. Sabía ya lo que iba a suceder
e intentó escapar como lo había hecho muchas veces, pero le había afectado ya la catalepsia de la pesadilla. Trató de moverse frenéticamente, pero ni siquiera esforzándose al máximo era capaz de levantar un solo pie de la arena. Frenéticamente intentó apartar la mirada del montículo de arena que tenía delante, en donde un momento se manifestaría el horror. Y se manifestó. Se formó allí una luz pálida y ovalada del tamaño del rostro de un hombre, débilmente luminosa, delante de ella, varios centímetros por encima del nivel de sus ojos. Fue cobrando precisión. En una zona baja de la frente creció un cabello corto y rojizo. Debajo la contemplaban con fijeza dos ojos grises, muy juntos. A cada lado aparecieron las orejas, notablemente alejadas de la cabeza, y las líneas de las mandíbulas se encontraban en una barbilla corta y puntiaguda. La nariz era recta y bastante larga. Debajo había un labio y finalmente cobró forma y color la boca, y en ella yacía el máximo terror. Uno de sus lados, suavemente curvo y hermoso, temblaba convirtiéndose en una sonrisa, mientras que el otro lado, grueso y como si estuviera tirante por causa de una deformidad física, sonreía con sarcasmo y lujuria. El rostro entero, desdibujado al principio, fue tomando gradualmente un perfil claro. Era pálido y bastante delgado, el rostro de un hombre joven. En ese momento el labio inferior descendió un poco mostrando el destello de los dientes y surgió el sonido del lenguaje. «Pronto vendré por ti», dijo, y al hablar se acercó un poco más a ella y ensanchó su sonrisa. En ese momento se derramó sobre ella toda la calurosa oleada de la pesadilla. Intentó de nuevo correr. Trató otra vez de gritar, ahora que podía sentir el aliento de esa boca terrible sobre la suya. Entonces, con un estruendo y un desgarro, como si le hubieran separado el cuerpo y el alma, ella rompió el encantamiento, escuchó el grito de su propia voz y sintió sus dedos buscando el conmutador de la luz. Vio entonces que la habitación no estaba a oscuras, pues la puerta de Dick se encontraba abierta y un instante después, vestido todavía, él se encontraba a su lado. «¿Qué sucede, querida? ¿Qué pasa?» Ella se aferró a él con desesperación, enloquecida todavía por el terror. «Ay, él ha estado aquí otra vez», gritó. «Dice que pronto vendrá por mí. No dejes que se me acerque, Dick». Por un momento se le contagió el miedo de ella y miró a su alrededor. «¿Pero qué dices? Aquí no ha estado nadie». Ella levantó la cabeza que tenía apoyada en el hombro de Dick. «No, fue solo un sueño», dijo Hester. «Fue el viejo sueño y sentí terror. Pero todavía no te has desvestido. ¿Qué hora es?» «No llevas ni 10 minutos en la cama», dijo Dick. «Apenas había apagado la luz cuando te oí gritar». Hester se estremeció. «Ay, es horrible. Y él vendrá otra vez». «Háblame de ello», contestó él, sentándose a su lado. «No», contestó ella, afirmando la negativa con un gesto de la cabeza. «No servirá de nada hablar de ello. Solo lo hará más real. Los niños están bien, ¿no?» «Por supuesto que sí. Al subir las escaleras lo comprobé». «Eso me tranquiliza. Ahora estoy mejor, Dick. Un sueño no tiene nada de real, ¿verdad? No significa nada». Él la tranquilizó y al poco tiempo se había calmado. Dick volvió a mirarla antes de irse a la cama y vio que estaba dormida. A la mañana siguiente, Dick se marchó a la oficina y Hester tuvo una dura conversación consigo misma. Se dijo que de lo único que temía era su propio miedo. ¿Cuántas veces había acudido a sus sueños ese rostro portador de malos presagios y qué significado había tenido luego?
absolutamente ninguno, salvo el de asustarla. No había nada que temer. Estaba defendida, protegida, era próspera. ¿Qué importaba que regresara una pesadilla de la infancia? Ahora no tenía más significado del que había tenido entonces, y todas aquellas visitas de su niñez habían pasado sin consecuencias. Pero luego, a pesar de sí misma, volvió a pensar en esa visión. Era absolutamente idéntica a todas las anteriores, excepto, y en ese momento, encogiéndosele repentinamente el corazón, recordó que de niña aquellos terribles labios habían dicho: «Vendré por ti cuando seas mayor», y que la frase de la noche anterior había sido: «He venido por ti ahora». Recordó también que en el sueño de advertencia el mar había avanzado y había demolido ya el edificio de la iglesia. Había una terrible coherencia en estos dos cambios, dentro de unas visiones que en todos los demás aspectos eran idénticas. Los años habían producido sus cambios, pues en un caso el mar, al crecer, había derribado la iglesia y en el otro, el tiempo estaba ya cercano. De nada servía reprenderse o regañarse, pues la única consecuencia de dejar que entrara en su mente la visión era que se cerraba otra vez sobre ella el dominio del terror. Era más prudente buscar una ocupación y hacer que el miedo muriera tratando de no sostenerlo con el pensamiento. Por tanto, decidió realizar sus deberes domésticos, sacó a los niños al parque y después, decidida a no permitirse en ningún momento libre, salió con la invitación para ver los cuadros en una visita privada a la Walton Gallery. Después saldría a almorzar, acudiría al teatro, y cuando regresara a casa, Dick ya estaría allí y podrían irse a la casita que tenían en Rye para pasar el fin de semana. Dedicarían el sábado y el domingo para jugar al golf y sentiría que el aire fresco y la fatiga acabarían con el terror de esas fantasías de los sueños. La galería estaba llena de gente cuando llegó allí. Encontró algunos amigos, por lo que la contemplación de los cuadros se acompañó de una alegre conversación. Había 2 o 3 buenos Rayburn, un par de Sir Joshua, pero para ella las joyas eran 3 Van Dyck que estaban colgados en una pequeña sala. Entró en ella mirando el catálogo. El primero de ellos era el retrato de Sir Roger Wyvern. Estaba todavía hablando con su amiga cuando levantó la mirada y lo vio. Su corazón latió tan rápido que le subió a la garganta y luego pareció quedarse totalmente quieto. La invadió una especie de enfermedad del alma, pues allí, ante ella, estaba el que pronto iría a tomarla. Allí estaban el cabello rojizo, las orejas proyectadas hacia afuera, los ojos codiciosos y juntos, y la boca que por un lado sonreía y por el otro formaba la amenaza burlona que también conocía. Podía haber sido su pesadilla, en lugar de un modelo vivo quien se hubiera sentado ante el pintor. «¡Qué retrato y qué ejemplar de hombre!», exclamó su compañera. «Fíjate, Hester, ¿no te parece maravilloso?». Se recuperó haciendo un esfuerzo. Ceder ante ese temor habría significado permitir que las pesadillas invadieran su vida de vigilia, y estaba convencida de que ahí estaba la locura. Se obligó a sí misma a mirarlo de nuevo y encontró los ojos fijos y ansiosos que la miraban a ella. Casi imaginó que la boca empezaba a moverse. A su alrededor, la multitud se movía y charlaba, pero ella sentía que se encontraba a solas con Roger Wyvern. Y sin embargo, razonó consigo misma, ese retrato de él, pues era él y no otro, tendría que haber servido para tranquilizarla. Si a Roger Wyvern lo había pintado Van Dyck, debía llevar muerto casi 200 años. ¿Cómo iba a ser una amenaza para ella? ¿Acaso había visto por casualidad ese retrato de niña
y le había causado alguna impresión terrible? Pues aunque borrado por otros recuerdos, siguió vivo en el subconsciente misterioso que fluye eternamente, como un río oscuro y subterráneo bajo la superficie de la vida humana. Los psicólogos enseñan que esas primeras impresiones ulceran o envenenan la mente como un absceso oculto. Ello podría explicar ese terror que había dejado de no tener nombre y la aguardaba. Aquella noche, en Rye, volvió a tener el sueño de advertencia seguido por la pesadilla, y aferrándose a su esposo cuando el terror comenzó a remitir, le contó lo que había decidido. Solo el hecho de contarlo le produjo cierto consuelo, pues era tan monstruosamente fantástico que el macizo sentido común de él la sostuvo. Cuando al regresar a Londres se repitieron las visiones, él no hizo caso de los reparos de Hester y la llevó directamente al médico. «Cuéntaselo todo, querida. Si no lo haces tú, lo haré yo. No puedo consentir que estés tan preocupada. Sabes que todo es una tontería y los médicos son maravillosos para curarlas». «Dick, estás asustado», le respondió tranquilamente. «Ni lo más mínimo», contestó echándose a reír. «Pero no me gusta que me despierten tus gritos. No es esa mi idea de una noche pacífica. Ya hemos llegado». El informe médico fue decisivo e imperioso. No había nada de lo que alarmarse. Tenía una salud perfecta en el cerebro y en el cuerpo, pero estaba agotada. Con toda probabilidad, esos sueños turbadores eran un efecto, un síntoma de su condición y no la causa. Sin la menor vacilación, el Dr. Bering recomendó un cambio completo que incluía un viaje a algún lugar tonificante. Lo prudente sería enviarla fuera de aquel horno caluroso, a algún lugar tranquilo en el que no hubiera estado nunca. Cambio completo, totalmente. Por esa misma razón, sería mejor que su marido no la acompañara. Debía irse, por ejemplo, a la costa este, aire de mar, frescor y total ociosidad. Nada de largos paseos, nada de baños prolongados, un chapuzón y una tumbona sobre la arena. Una vida perezosa y soporífera. ¿Qué le parecería a Rushton? No le cabía duda de que Rushton serviría para recuperar el ánimo. Quizá en una semana su marido pudiera ir a verla. Mucho dormir sin preocuparse de las pesadillas y mucho aire fresco. Hester, con gran sorpresa de su esposo, aceptó la sugerencia enseguida, y a la tarde siguiente estaba ya instalada en soledad y tranquilidad. El pequeño hotel se hallaba casi vacío, pues todavía no se había iniciado la oleada de turistas veraniegos y pasó todo el día sentada en la playa con la sensación de que había terminado la lucha. No necesitaba combatir el terror. Le parecía que su mal se había relajado. ¿Acaso se había entregado a él, de alguna manera, cumpliendo su orden secreta? Al menos no volvieron a repetirse las visitas nocturnas. Durmió mucho, sin sueños, y despertó a nuevos días de tranquilidad. Todas las mañanas tenía cartas de Dick, con buenas noticias de él y los niños, pero parecían remotos, como si fueran recuerdos de un tiempo muy distante. Algo se había introducido entre ellos y ella, y los veía como a través de un cristal. Pero igualmente el recuerdo del rostro de Roger Wyburn, tal como lo había visto en el lienzo del maestro, o suspendido delante de ella sobre el montículo de arena, se volvió borroso y vago, y no la visitaron sus terrores nocturnos. Esa tregua no solo actuó sobre su mente, calmándola y llenándola de una tranquila seguridad, sino también sobre el cuerpo, por lo que empezó a fatigarse de esa inactividad diaria. El pueblo se encontraba sobre el borde de una extensión de tierra reclamada desde el mar. Hacia el norte, el pantano, que empezaba a brillar con el pálido florecer de las siemprevivas azules, se extendía sin rasgo característico alguno hasta perderse en la distancia. Pero en el sur, una estribación montañosa bajaba hasta la orilla, terminando en un promontorio arbolado. Poco a poco, conforme fue mejorando su salud,
empezó a preguntarse qué habría tras aquella cresta que le ocultaba la vista, y una tarde caminó por el terreno intermedio, dirigiéndose hacia las pendientes arboladas. El día era sofocante y sin aire, pues había desaparecido la vigorizante brisa marina que hasta ahora había dado frescura al calor, y esperaba encontrar alguna corriente de aire que se agitara sobre la colina. Por el sur, una masa de nubes oscuras recorría el horizonte, pero no había amenaza inminente de tormenta. La pendiente se subía con facilidad, llegó arriba y se encontró al borde de una meseta con pastos y árboles, y siguiendo el camino que no se alejaba del borde del promontorio, llegó a un campo más abierto. Allí, las parcelas vacías en las que pastaban algunas ovejas ascendían gradualmente. Escaleras de madera permitían comunicar por encima de los setos que las delimitaban. Y luego, a menos de 2 kilómetros de ella, vio un bosque cuyos árboles crecían inclinados por el empuje de los vientos marinos predominantes, coronando la parte superior de la pendiente. Por encima divisó la torre gris de una iglesia. En ese momento, cuando identificó la escena tan terrible y familiar, a Esther se le paralizó el corazón. Pero inmediatamente la inundó una oleada de valor y resolución. Allí estaba por fin el escenario de ese sueño precursor, y tenía la oportunidad de desentrañarlo y romper el hechizo. En un instante se había decidido, y bajo la extraña luz crepuscular del cielo encapotado, caminó a paso vivo por entre los campos que con tanta frecuencia había atravesado en sueños, y subió hasta el bosque más allá del cual se encontraba aquel que la guardaba. Cerró los oídos a las campanadas de terror que ahora podría silenciar para siempre, y sin vacilaciones penetró en el túnel oscuro de árboles. Enseguida, estos comenzaron a escasear, y a través de ellos, ahora ya muy cerca, vio la torre de la iglesia. Unos metros más allá, salió el cinturón de árboles y se vio rodeada por los monumentos de un cementerio abandonado hacía tiempo. El promontorio se interrumpía cerca de la torre de la iglesia. Entre esta y el acantilado no quedaba de la iglesia más que un arco roto, recubierto espesamente por la hiedra. Pasó a su lado y vio abajo las ruinas y los bloques de construcción caídos, y la arena recubierta de lápidas y cascotes, y en el borde del acantilado había tumbas agrietadas y caídas. Pero allí no había nadie. Nadie la aguardaba, y el cementerio se encontraba tan vacío como los campos que acababa de atravesar. Una inmensa alegría la llenó. Su valor se había visto recompensado, y todos los terrores del pasado se convirtieron en fantasmas carentes de significado. Pero no tenía tiempo para quedarse allí, pues ahora amenazaba tormenta, y en el horizonte el destello de un rayo fue seguido por el crujido de un trueno. Al darse la vuelta para irse, su mirada se fijó en una lápida que guardaba equilibrio sobre el borde mismo del acantilado, y leyó en ella que yacía allí el cuerpo de Roger Wyburn. El miedo, la catalepsia de la pesadilla, la enraizó de momento en aquel lugar. Sobrecogida y asombrada, contempló las letras recubiertas de musgo. Estaba casi esperando que ese rostro aterrador se alzara y quedara suspendido sobre su lugar de descanso. Después, el miedo que la había dejado congelada le dio alas, y con pies veloces corrió entre los arcos que formaban los árboles del bosque y salió a los campos. No miró hacia atrás hasta que llegó al borde de la cresta, al pueblo, y dándose la vuelta vio que los pastos que había atravesado estaban vacíos, y no había en ellos ninguna presencia viva. Nadie la había seguido. Pero las ovejas, miedosas de la tormenta inminente, habían dejado de comer y se apretujaban bajo el abrigo de los setos bajos. La primera idea de su mente aterrorizada fue la de abandonar el lugar enseguida, pero el último tren para Londres había salido 1 hora antes, y además
¿De qué servía escapar si de lo que oía era del espíritu de un hombre muerto hacía mucho tiempo? Pero deseaba contar con la presencia confiada de Dick. Llegaría al día siguiente, aunque hasta el amanecer le aguardaban muchas horas largas y oscuras, y quién podía saber qué peligros le aguardarían esa noche. Si él partía esa tarde, en lugar de a la mañana siguiente, podría llegar allí en cuestión de horas y estar con ella a las 10 o las 11 de la noche. Le escribió un telegrama urgente: ven enseguida, no te retrases. La tormenta que había parpadeado en el sur ascendió ahora rápidamente y poco después rompía con terrible violencia. Como prefacio, hubo algunas gotas gruesas que cayeron salpicando sobre el camino mientras regresaba de la oficina de correos, y cuando llegó al hotel volvió a sonar el estruendo de la lluvia que se aproximaba y se abrieron las compuertas de los cielos. A través del diluvio centelleaba el fuego del rayo. El trueno resonaba y formaba ecos por encima, y las calles del pueblo se convirtieron en un torrente de agua arenosa y turbulenta. Se quedó sentada allí en la oscuridad, con una imagen flotando ante sus ojos, la de la tumba de Roger Wyburn, tambaleándose ya, a punto de caer junto al borde del acantilado de la torre de la iglesia. Con una lluvia como esa se soltaban muchos metros de acantilado. Le pareció oír el susurro de la arena deslizante que precipitaría esos sepulcros en ruinas y lo que había en ellos a la playa de abajo. Hacia las 8 remitió la tormenta, y mientras cenaba le entregaron un telegrama de Dick en el que le informaba que ya había partido. Por tanto, a las 10:30, si todo iba bien, estaría allí y lograría interponerse entre ella y su miedo. Era extraño que hacía unos días ese miedo y pensar en él se hubieran vuelto algo distante y oscuro para ella. Ahora, el uno estaba tan vivo como el otro y contaba los minutos que faltaban para que su marido llegara. Poco después, la lluvia cesó totalmente, y al mirar hacia afuera desde la ventana, con las cortinas descorridas de su sala de estar, donde se hallaba sentada viendo con qué lentitud giraban las manecillas del reloj, contempló una luna de color ámbar oscuro alzándose sobre el mar. Antes de que hubiera llegado al cenit, antes de que su reloj hubiera dado de nuevo 2 veces la hora, Dick estaría con ella. Acababan de dar las 10 cuando llamaron a la puerta, y el botones le transmitió el mensaje de que un caballero había venido por ella. Con esa noticia se le sobresaltó el corazón. No esperaba a Dick hasta media hora más tarde, pero su vigilia solitaria había terminado. Bajó corriendo las escaleras y encontró a la figura de pie en el escalón exterior. Su rostro estaba apartado, sin duda porque estaba dándole alguna orden al chofer. Resaltó su perfil sobre la luz blanca de la luna y, en contraste con ella, la llama de gas de la entrada, situada por encima de su cabeza, daba a sus cabellos un tono cálido y rojizo. Ella cruzó corriendo el salón hacia él. ¡Ay, querido, has llegado! ¡Qué bueno eres! ¡Qué rápido has venido! Él se dio la vuelta en el momento en que ella le puso una mano en el hombro. La rodeó con un brazo y ella pudo contemplar un rostro con los ojos juntos, una boca que sonreía por un lado y que por la otra se encogía como por una deformidad física, burlona y lasciva. La pesadilla había llegado. No era capaz ni de correr ni de gritar, y él, apoyándola en sus pasos vacilantes, la condujo hacia la noche. Dick llegó media hora más tarde. Se enteró asombrado de que un hombre había venido por su esposa hacía poco tiempo y que ella se había ido con él. Por lo visto no era conocido allí, pues el muchacho que había transmitido el mensaje no lo había visto nunca. Y entonces la sorpresa de Dick comenzó a convertirse en alarma. Investigaron fuera del hotel y parece ser que 1 o 2 testigos habían visto a la dama que sabían que se alojaba allí, caminando sin sombrero por la parte de arriba de la playa, con un hombre que la llevaba tomada del brazo. Nadie lo conocía, aunque uno le había visto el rostro
y no podía describirlo. Se había estrechado, por tanto, la dirección de la búsqueda, y aunque llevaban un farol para ayudar a la luz de la luna, encontraron unas huellas que podían haber sido las de ella, pero sin señal alguna de que nadie caminara a su lado. La siguieron hasta que terminaron a unos kilómetros en un desprendimiento de arena que había caído desde el viejo cementerio del acantilado, arrastrando la mitad de la torre y una tumba con el cuerpo que contenía adentro. La tumba era la de Roger Wyburn, y su cuerpo estaba al lado, sin signo alguno de corrupción o decadencia, a pesar de que habían transcurrido unos 200 años desde que fue enterrado. Los trabajos de búsqueda en las arenas removidas duraron una semana, ayudados por las mareas altas que poco a poco se las iban llevando. Pero no se realizó ningún otro descubrimiento.